Hola chicos y chicas del noveno grado, ¿qué tal? Soy la profe Alba Osuna y hoy en nuestra clase de Historia y Geografía vamos a hablar un poco del pensamiento panamericanista, sus antecedentes y características. Para contextualizarnos un poco ahora y hablar de sus antecedentes, tenemos que recordar que el continente americano sufrió una brutal explotación económica, política y social, racial, también por parte de los diferentes imperios europeos. Y cuando digo imperios me refiero a la corona española, a la corona británica, a la portuguesa también, que se dedicaron a explotar al continente americano aproximadamente unos 300 años. El proceso de independencia de América comenzó primeramente con la emancipación de 13 colonias inglesas de América del Norte, que es el actual Estados Unidos, en 1776. Y siguió con la independencia de Haití en 1804, que se independizó del Imperio francés. Y prosiguió con el levantamiento de las distintas colonias latinoamericanas, por ejemplo, Paraguay en 1811. El panamericanismo comenzó a tomar fuerza en las primeras décadas del siglo XIX de la mano de políticos norteamericanos como Thomas Jefferson y James Monroe, donde se demostraba la verdadera política de los Estados Unidos hacia Latinoamérica. Se plasmó en un documento conocido como la Doctrina Monroe, que fue un mensaje del presidente Monroe al Congreso norteamericano promulgado el 2 de diciembre de 1823. ¿Pero qué decía esa doctrina? Y más o menos el mensaje era así: América para los americanos, intentando proteger a las recientes repúblicas latinoamericanas. ¿Por qué? Porque los imperios europeos no se resignaban a perder sus colonias y querían volver a colonizarlas o reconquistarlas. El panamericanismo es el movimiento diplomático, económico, político, social y cultural del continente americano que busca crear, fomentar y ordenar las relaciones y la cooperación entre los países americanos, y que también es conocido como la integración americana. El latinoamericanismo, en cambio, se fundamenta en la comprensión o entendimiento de que los pueblos que hablan las lenguas que derivan del latín, como el castellano, tienen un mismo origen y cultura similar, por lo tanto, se debe unir y apoyar contra cualquier amenaza foránea. Algunos antecedentes más importantes del americanismo fue la publicación de un libro escrito por Francisco de Miranda en 1801, denominado Planes del Gobierno para intentar independizar a América de España. También un prócer mexicano muy importante para México, que fue el cura Miguel Hidalgo de Costilla, promulga en Guadalajara un material denominado Bandos sobre Tierra y Esclavos en 1810 para abolir la esclavitud en México. Y en Argentina, el prócer Mariano Moreno presenta su plan de operaciones para las providencias del Río de la Plata en 1810, donde plantea la independencia de su país. En 1815, el libertador de América, Simón Bolívar, publica su memorable Carta de Jamaica, que trataba ya sobre los motivos por los cuales América debía independizarse de España. En cambio, ya más hacia el sur, José Gervasio Artigas, en Uruguay, que es un prócer también uruguayo, el protector de los pueblos libres, fue su obra. Y entonces él realiza un reglamento de tierras donde se otorgan tierra a los uruguayos libres. Y Simón Bolívar convoca al Congreso de Panamá en 1824, donde se proclama un tratado de unión entre los países americanos y lanza la idea de una América Latina unida. Importante recalcar que el panamericanismo como ideología se inicia con la primera Conferencia Panamericana de Washington, desarrollada entre 1889 y 1890, marcando el inicio del ingreso del capital norteamericano a América Latina. Hoy en día se manifiesta por medio de la cooperación norteamericana hacia Latinoamérica y se cierra el vínculo con la creación de la Organización de los Estados Americanos, conocido como OEA, en 1948. Para ir cerrando nuestra historia un poco sobre el panamericanismo, quiero hablar de algunos grandes pensadores y luchadores de América Latina. Estos son solamente algunos de ellos, pero son los más relevantes. Por ejemplo,
Le tenemos a Simón Bolívar, por la derecha. Él fue un militar y caudillo venezolano nacido en 1783 en Caracas y falleció en Santa María en 1830, considerado como el más grande libertador de América. Liberó a los países de Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia. Considerado por muchos como un soñador, pues tenía la idea de una Latinoamérica que se convertiría en una sola nación. También le tenemos a José Martí, que fue poeta, político, periodista y filósofo cubano, nacido en La Habana en 1853 y fallecido en 1895. Organizó la Guerra de la Independencia de Cuba y es conocido entre sus compatriotas como el Apóstol. Entre sus numerosos escritos destaca el artículo de Nuestra América de 1891. José de San Martín fue un militar argentino, nacido en Yapeyú en 1778 y fallecido en el sur de Francia en 1850. Formó el ejército de los Andes, asegurando la independencia argentina, la chilena y la peruana, recordado como uno de los más grandes próceres de América. Francisco Miranda fue un aventurero, viajero y patriota venezolano, nacido en Caracas en 1750 y fallecido en la cárcel española de La Carraca en 1816, considerado como precursor e ideólogo de la independencia de América. Justamente antes de hablar de ellos, les estaba comentando los antecedentes, y muchos de los antecedentes del panamericanismo fueron obras de estos pensadores y luchadores. Esas mismas obras influenciaron a toda América para justamente independizarse del Imperio Español. Hasta aquí esta clase de hoy, chicos y chicas. Espero que no se olviden de usar correctamente el tapabocas y de salir de sus casas solamente lo justo y necesario. Así que a cuidarnos entre todos. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.